Bien, antes de pasar a conversar con Miguel, quiero recordarles que acaba de emitir un tuit la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que alude justamente a lo que recién hablábamos sobre el tema del fútbol, o sea que estamos muy actualizados, estamos en la preocupación, está en la preocupación de la doctora, y ella dice que es una conspiración el hecho de que... Exacto, es la prueba de la conspiración. De que jueguen en el equipo de Liverpool, exacto, un fiscal y un juez, agregó un camarista. Que juegan en sí misma en la quinta de Macri, era la prueba irrefutable de la conspiración contra ella. Exacto. La verdad, uno imaginaba que la inteligencia de Cristina es diferente, porque también incluye a Mariano Llorens como jugador. Dice que ese día faltó. No, y aparte la investigación casi judicial que hicieron sobre un equipo de fútbol amateur. Exacto. Que ni siquiera es amateur. Sí. Y lo interesante también es que no tomó su tiempo para apoyar a Sergio Massa ni nada, sino para tuitear sobre su causa judicial. En fin, para inventar algo que verdaderamente no tiene gollete. Sí. Pero, hablando de fútbol, ¿qué pasa con Chacarita y Atlanta ahora, el clásico que tenés? Mañana. Atlanta no anda muy bien, pero si Dios quiere, a ese equipo le vamos a ganar. Ah, está muy bien, ¿eh? Son como los de Independiente para Racing. Peor. Bueno, no sé si volvió a Barrio Nuevo, de Chacarita. No creo. No. Creo que ahora es de Independiente, pero... Ah, claro. Y eso que está Moyano, ¿no? En un día voy a contar anécdotas del pasado. Te vamos a invitar a que hagamos realmente un programa interesante con esos temas. Así es. Sobre todo con la gente que enterraba la ceniza, ¿no? En la cancha Atlanta. Así es. Y cuando Barrio Nuevo cuando se podía ir visitantes y locales, pedía las entradas para su hinchada y lamentablemente solamente en efectivo yo se las daba. Bueno, suspendemos esto, pasamos al capítulo de la gente por el cual nos está viendo. Te voy a pasar un video, porque necesito también conocer a favor o en contra de qué estás vos. Por favor, director. La escasez de dólares, esta es la verdadera causa de la disparada de los precios. ¿Vieron que les dicen a todos que la inflación es por la emisión? Vieron que hacen inclusive la maniobra de la maquinita. Porque la gente repite, es porque le han dado la maquinita, entonces tiene la idea de que muchos billetes y mucha plata causan la inflación. El segundo paso de esa estrategia comunicacional, es decir, los aumentos de salarios, los aumentos de las jubilaciones, los aumentos de los aguachos, son inflacionarios. No hay que aumentar salarios. Básicamente lo que vamos a hacer es no pedirle más plata de emisión para financiar al Tesoro al Banco Central. Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado. Básicamente es eso. ¿Puedo pedirte una opinión? No, desde ya. La lógica económica de la vicepresidenta no tiene ningún asidero con ningún libro. O sea, es una lógica que Zayat, Axel y algún conjunto de gente le hace decir esas tonterías. O sea, estamos en presencia de errores de una magnitud fenomenal. Y tampoco uno puede hablar de masa. O sea, el gobierno tiene muchas formas de financiar. Tan es así que en los últimos 60 días financió 1.700.000 y solamente 450 fueron adelantos transitorios. Así que los canales son muy diferentes, han usado todo, parte de la crisis que es el exceso de pesos que hubo desde que estalló la crisis y se aceleró la crisis. Y la verdad que ya usaron 630 de 700 y pico millones que tenían para el año, pero ya han hecho trampa, o sea, le vendieron los DEC contrapesos y cancelaron el stock para después dárselo, así que ya van como 900 de adelantos, pero la verdad es que el ministro lo que ha dicho es básicamente un programa de salvataje transitorio
muy precario y muy frágil, sin equipo. Ya que hablamos de fútbol, estos 11 que salieron a la cancha, algunos tienen buen pie, pero no hay director técnico, no hay ni médico, ni kinesiólogo, ni ayudante de cambio, ni masajista, no hay nada. Estamos en presencia de una situación de que ojalá le vaya bien, pero se va a hacer camino al andar. O sea, ahora, Miguel, ahora con una diferencia, o sea, el problema de Argentina hay un problema estructural de aceleración de la decadencia, de una década de estanflación, de hiperestanflación, diría yo, que hace que el PBI de este año sea 14% menor al del 2011. Y hay una situación coyuntural de aceleración de la crisis que se gatilló desde el 8 de junio, cuando el sector privado dejó de demandar o de querer tener el stock de títulos en pesos que tenía en ese momento. Y bueno, ahí se gatilló la expansión monetaria, se gatillaron medidas para restringir a las importaciones que afectaron precios y afectaron expectativas. Renunció Guzmán, en mi interpretación, con diferencia del periodismo, renunció porque sabía lo que venía. Y después a la situación que él estaba llevando. Obviamente. Así que después vino Batakis, hizo un correcto enunciado inicial y no pudo implementar nada. Así que estamos en presencia de un intento de salvar el incendio. Ahora, ese salvar el incendio parece que consiste también, aparte en toda una serie de medidas que va a lanzar o que está lanzando Massa todas las semanas, y seguramente una por día o dos por día, es que va a ir a pedir prestado a Estados Unidos, a París, a los países árabes. Ahora, pide prestado para después devaluar. Mire, yo di 12 años economía internacional. La devaluación es como cuando hay un precio máximo, hay exceso de tomates, hay exceso de demanda de tomate y falta de tomate. O sea, cuando uno tiene ese problema, el precio tiene que ajustar. O sea, la devaluación es la que disminuye la cantidad demandada de dólares y que estimula la oferta de dólares al subir el precio de lo que se paga. Pero bueno, ahora tenemos la lógica al revés. Tanto los anticipos como los préstamos son de segundo orden. Argentina, el ministro, o yo me llamaría a decir el mini ministro, ¿okay? Exactamente del otro lado. Al revés. No eso por Cristina. Bueno, la verdad es que no sabemos cuánto le dura el apoyo de Cristina. No pero hay apoyo. Una de las cuestiones fundamentales del desequilibrio de Argentina, que es el sector externo, no hemos visto nada. Los anticipos de exportación van a ser después, va a faltar, va a entrar menos en noviembre y diciembre. Pero la cuestión fiscal, que obviamente es la madre de todos los problemas, y la dominancia fiscal de la política monetaria, y que eso es lo que causa la restricción externa y cómo estamos. La cuestión fiscal es asombroso lo que anunció el ministro, y Dios quiera que pueda juntar un equipo de macroeconomistas, porque va a ser muy difícil, pensar en equilibrio general cuando está Mendiguren y Tombolini, para decirlo de una manera elegante. Sí, sí. O sea, y no es solo un secretario de política económica, tiene que haber varios equipos de macroeconomistas. El ministro piensa repetir la experiencia de Cardoso. Cardoso hizo el Plan Real, llevó 5 meses de discusión de talento, de Valla, de Percio Arida, de Gustavo Franco, de Andrés Lara Resente. Entre los economistas más juniors, que estos eran seniors, había algunos muy buenos macroeconomistas que hicieron la tesis conmigo en la Universidad de San Pablo. Así que, y el presidente Guzmán, el presidente Cardoso, o el ministro en ese momento, que había sido canciller antes, era un intelectual
que claramente encontraba, no solo recibía el insumo de los técnicos que hicieron el Real y que luego posibilitaron y que que le Cardoso... hicieron cambiar la cabeza a él también. Bueno, él ya venía cambiando, o sea, no era el Cardoso pro izquierda que antes de ir a Chile era, pero la verdad es que cuando uno ve la simetría entre talento y valor intelectual, uno no puede creer que el ministro Massa piensa repetir la experiencia de Cardoso. Y una pequeña nota de lo que dijiste en la introducción. Sí. Argentina tiene economistas especialistas en energía muy buenos. El equipo, todos los ex secretarios de energía del CARI. Te invito a otro programa en el que lo discutamos. No, bueno, pero cuidado, tenés el Instituto Mosconi, donde el ingeniero La Peña tiene 2 o 3 economistas de primera A. Lo discutimos otro día también. Sí. A mí me gusta la gente que ha trabajado en los pozos también. Mire, yo tengo las manos callito, así que yo no estoy... Yo trabajo 14 horas por día y... Bueno, vos venís a los ciclos, así que sabés el laburo que hay y la meticulosidad. En energía hay gente exactamente igual. Pero bueno, otro día lo discutimos. Yo creo que hablaban de Guzmán, de Batakis, y salvo que a Guzmán evidentemente no le dejaban tocar las tarifas o el tema energético, ¿qué diferencia hay entre el rumbo que tenía Guzmán, el rumbo que insinuó Batakis y lo que está diciendo Sergio Massa? No pareciera ser un gran cambio lo que... Todo lo contrario, Guzmán en un gasto maníaco, en función de sus objetivos políticos y tratando de sobrevivir, hizo concesiones inadmisibles. El gasto primario de Argentina aumentó 12%, 75% nominal contra 57% de inflación en el primer semestre. Para uno tener una idea, lo que hizo Guzmán en el último trimestre, si uno tuviera que usar ese trimestre para ver cómo va a ser el semestre, si quisiéramos cumplir el 2,5%, el gasto real tiene que caer 11% en el segundo semestre. El ministro Guzmán, estoy seguro, con un gran predominio de su interés personal, fue un ministro que apretó el acelerador del gasto. O sea, es cierto que llevaba la Ferrari a 200 y Cristina quería 250, pero venía la curva. Claro. En este nuevo esquema de Massa, en su propósito de pronto de contratar, de llevar a alguien que trabajó con vos, creo, bueno, ¿qué economista no trabajó con vos? Todos trabajaron. Todos trabajaron. Era una buena elección, Gabriel. Sí, Rubinstein. Parece que lo sugirió Labaña, que no es que Massa ni lo conocía. Pero vos ves un criterio político y económico y profesional en Massa para buscar una figura que lo asista de esas características o que va a caer en alguno de la línea, digamos, heterodoxa, por decirlo de algún modo. Mira, pero no lo sé, probablemente caiga en la línea heterodoxa, pero acá hay un problema fundamental. El problema de la decadencia de Argentina, el no ser país normal como todos nuestros vecinos, de tener desequilibrios macro, no es un problema político, es un problema de buena política económica. Y la verdad es que si uno quiere mantener el rumbo de Cristina, de que el déficit fiscal no importa, que la emisión, que la inflación no tiene nada que ver con emisión, es muy difícil que podamos salir de este camino descendente que estamos. Hemos confundido el hecho de que hay que poner a un político como ministro de Economía pensando que el problema es político. Uno tiene que tener un libreto, o sea, que se peleen los tres que gobiernan, nos dicen poco. Fíjense ustedes la historia, el mismo político, Menem, tuvo a Herman González y tuvo a Cavallo. El mismo político, Macri, tuvo a un estimulador del gasto como Pratday y un ajustador como Duhovne. Acá lo que es importante es tratar de copiar lo que hicieron todos los demás países del mundo, incluidos todos los vecinos.
vos podés ser de izquierda o de derecha, pero la macro tiene que estar ordenada. Lo que hemos pasado en las últimas 6 o 8 semanas fue una aceleración de los desequilibrios macro. Y por lo tanto, mirá, ojalá pueda tener suerte. Yo creo que le he dado 100 días, creo que Lula es importante para Cristina, como claro, vos dijiste. Pero la verdad es que podamos llegar a apagar el incendio, pero la verdad esto es alargar el calvario. O sea, obviamente es preferible no vivir acelerando crisis, pero la verdad no hay ninguna posibilidad de hacer lo que hicieron los demás países del mundo para ser normales hasta que este gobierno de mala praxis no termine. ¿Vos, Javier? Una cortita, ¿cuál es el termómetro que hay que mirar para que sea un buen augurio que Massa pueda seguir contento? ¿Las reservas, la inflación? ¿Cuál es el dato que más tiene que inquietar ahora? Hay que implementar medidas para que en el mejor de los casos lleguemos a 3,5 de déficit este año. Los subsidios habrá que ver cómo son. Obviamente no hay programa monetario ni programa externo, así que tenemos que ver si aparece un límite en la expansión de dinero, si aparecen los otros canales, porque la expansión de dinero es como una pileta. Usted tiene 10 canillas que llenan de agua. Él cerró una que ya le quedaba poquita agua. La verdad es que lo que tenemos que mirar es el comportamiento de las variables fundamentales, la tasa de interés, la expansión monetaria, la situación de si hay algún equilibrio en términos externos, si la brecha no puede seguir en este nivel porque claramente nos alarga la agonía, y la tasa de inflación. Nosotros tenemos tasa de inflación en el último trimestre más de 100% anualizada. ¿Para eso se conduce a la hiper o no? No, él vino para evitar la hiper, ¿ok? Él vino para tratar de apagar el incendio. Probablemente lo haga, para lo cual necesita primero tener equipo y segundo necesita hacer algunas cosas que las anunció por arriba, pero no se sabe cómo se van a implementar. Así que yo creo que podemos esperar la hiper, pero el nivel de actividad languidece y la tasa de inflación diciembre a diciembre, evitando la hiper, será 90% o más. Miguel, te agradezco la visita, la gentileza de iluminarnos, y nosotros vamos a un pequeño corte. ¿Había una frase para vos? Sí, la frase por el día de San Cayetano, ¿no? La frase de Mario Poli. Ah, ¿cuál era? La tenemos para compartirla, que hablaba de la inflación precisamente, que la inflación, porque la Iglesia ahora tiene un discurso más beligerante, tal vez desde el nombramiento de Sergio Massa, y dijo que la inflación es asfixiante y que a la gente se le complica conseguir el pan. Claro, bueno, es importante que la Iglesia después de 2000 años, en lugar de pedir para los pobres del salario universal, se ocupe también del problema de la inflación, porque ya había inflación en el Imperio Romano. Es cierto, a ellos los perseguían, era otra situación. Después del corte vamos a hablar un poco de esto, del Papa, de Grabois, de Delia y de esta pelea casi absurda y misteriosa para muchos entre el Papa y nuestro amigo Sergio Massa. Pelea que viene desde hace muchísimos años y en la cual hay uno que no quiere pelear. Ahora se lo vamos a descubrir después del corte.